¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema Donald Trump siempre es un tema apasionante por todo lo que significa este personaje, las fuerzas que se mueven alrededor del mismo y más después de lo vivido esta semana en donde se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en la historia de enfrentar cargos criminales por sobornar presuntamente a una persona con el afán de que no dijera habían sostenido una relación íntima. Voy a platicar con un experto en la materia, con mi tocayo, Jesús López Almejo. Mi querido tocayo, ¿cómo estás? Hola, mi querido Jesús Tocayo, pues muy contento de estar aquí en tu espacio ahora y bueno, como te digo, siempre listos para darle el análisis de este tema que además de polémico, es súper interesante y tiene muchas aristas que explorar. Totalmente, mi querido tocayo. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿es un error de cálculo político por parte de un gobierno demócrata, el gobierno de Joe Biden, de llevar a cabo este tipo de acciones o del Poder Judicial de los Estados Unidos de llevar a cabo este tipo de acciones en contra de un personaje que si algo ha demostrado para bien o para mal es que sabe jugar a contracorriente y que a final de cuentas está puesto para la presidencia de la República ante un partido demócrata que tú eres el experto, no veo a nadie con la fuerza de oponérsele a primera instancia. Mira, primero hay que señalar que el delito o los 34 cargos que se le están imputando, básicamente tienen facultades no solamente a nivel federal, sino las cortes estatales. En este caso es una corte estatal, una corte neoyorquina, la que lo acusa, entre otras cosas, de haber desviado dinero de su campaña para sobornar a una mujer con la que tuvo relaciones sexuales 10 años antes, tocayo. Pero para que ante una sociedad moralina, fíjate, Donald Trump fue amigo de Epstein. ¿Quién es Epstein? Sí. El señor este pedófilo que se suicidó en las cárceles para, no, deprimido, pero que abusaba de niñas y que tenía estos aviones en donde abusaban sexualmente con empresarios multimillonarios de estas niñas. Entonces, Donald Trump intentaba cuidar lo que le restaba de moralidad para que su audiencia o sus constituencies moralistas, puritanos, no se fueran a escandalizar. Pero resulta que en Estados Unidos es más grave ser o tener un desliz sexual que ser criminal de guerra, criminal de lesa humanidad o genocida. Puedes mandar a bombardear a sirios, puedes bombardear libios, puedes permitirle a Arabia Saudita que bombardee Yemen o a israelíes que abusen de palestinos o directamente ir a infringir dolor con mentiras a Afganistán, a Irak, y en lugar de encerrar a los criminales que abiertamente le mintieron al pueblo estadounidense y al Congreso de Estados Unidos, terminas por meter al periodista que descubrió las mentiras o que por lo menos las evidenció. En el caso de Donald Trump, por un delito menor, es decir, el de desviar algo parecido para que la audiencia que nos está escuchando más o menos tenga la analogía a lo que sucedió con el Instituto Nacional Electoral acá, que anuló dos candidaturas a gobernador de Morena, tú recordarás, Uh -huh. Guerrero y en Michoacán, Sí. porque rebasaron simbólicamente unos topes de campaña en la pre-campaña. Uh -huh. Así Trump lo acusan de haber no de ver impuestos al IRS, que es más temible que el ejército de Estados Unidos, a la hacienda pública estadounidense, no de haber bombardeado Afganistán, tocayo, con el MOAB. El MOAB es the mother of all bombs, que es la bomba más poderosa convencional y táctica antes de pasar a las armas nucleares. Y mató un montón de gente en Afganistán. Para la gente que dice que Trump es pacifista, autorizó un ataque en Afganistán con el MOAB, que es brutal el daño que hace al medio ambiente y también a pues el lugar en donde impacta. Pero no lo están acusando de eso, lo acusan de que desvió $130,000, que además para Trump eso es de risa, para que una mujer porno guardara silencio con respecto a relaciones extramaritales. Y además, también lo están acusando en esa corte neoyorquina, ni siquiera de un delito federal, sino de un delito estatal, de haber contratado gente para cercenar información que hablaba mal de Trump, capturarla y bajarla de las redes.
para que mejorara su imagen ante la audiencia. Por todos estos delitos, tocayo, Donald Trump ni siquiera pisaría la cárcel. Para empezar, el proceso duraría muchísimo. Después van a venir las primarias y el proceso quizás apenas arrancaría. Vendría una condena y tal vez llega antes, noviembre del año 2024, en donde pueden declararlo presidente, porque como bien lo dices, encontramos otro vicio de origen. Resulta que el juez que se va a encargar de revisar su caso, uno, es un juez que recibe dinero o recibió dinero de George Soros, un acérrimo enemigo de Donald Trump. Y segundo, la hija de ese juez trabajó en la campaña de Kamala Harris. Entonces estamos hablando de un conflictote de interés en donde se supone que el Poder Judicial es autónomo e independiente y diferente del Poder Ejecutivo, pero vemos allá abajo en los entretelones, pues esta conexión entre quienes se van a encargar de arbitrar una disputa, una querella contra Trump y los rivales políticos. Entonces, efectivamente, le están poniendo en bandeja de plata la presidencia porque, tocayo, y con esto me callo, Trump, cuando tú revisas las publicaciones de las encuestas mensuales en intención de votos para las primarias, únicamente dentro del Partido Republicano, casi le dobla a Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, al que, por cierto, ya sabes que Trump es un fajador y es bueno para poner apodos. Ya le dice Ron DeSantismonio, por decirle demonio, santo demonio. Tiene un 26% en intención de votos Ron DeSantis, mientras que Trump oscila cada cierto mes entre 52 y 56%. O sea, le dobla la intención de voto. Entonces, va en las primarias, va como muy seguro a ser el siguiente candidato, pero no queda claro hasta dónde los indecisos en los swing states, en los estados péndulo, si pudiera conquistar esos indecisos y ahora sí volverles a pedir la oportunidad de que lo dejen llegar porque no se lo permitieron en el 2020. Entonces, ese es, digamos, el meollo del asunto, todo viciado de origen, tocayo. Oye, tocayo, ¿quién no quiere en el poder a Donald Trump más allá del Partido Demócrata? ¿Qué intereses toca a Donald Trump que se vuelve literalmente un personaje ya inadmisible para otro periodo al frente de la Casa Blanca? Qué pregunta tan interesante, ¿eh? Yo generalmente he tenido bastantes entrevistas en esta semana acerca de quién sí quiere a Trump en la presidencia, quién lo respalda, pero no me habían hecho esta contrapregunta o esta pregunta contrafáctica de quién no lo quiere y es muy interesante. Mira, a mí me gustaría decirte, por lo que vimos al final en el último año del gobierno de Trump, que la cúpula militar, porque lo sacaba de sus casillas y porque ordenaba cosas muy distantes y distintas a las que esa cúpula, pues encabezada por el coronel Miley, querían. Sin embargo, Trump es partidario y profundizó mucho la ideología del America First. El America First, junto con el Make America Great Again, que viene por allá de los años 70, y si me permites extenderme hasta los años 20, incluso el mismo Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos allá por 1913, 1921, hasta que se murió, ellos justificaban con el America First que no eran todavía lo suficientemente fuertes en todos sus diferentes ámbitos como para lanzarse a conquistar el mundo, pero ya tenían la idea del destino manifiesto, que es guiar al mundo hacia un plano civilizatorio, lo que se entienda por eso, pero Estados Unidos liderándolo. Entonces, con esto, el America First implicaba a Estados Unidos primero, el incrementar los presupuestos militares primero al interior, recortar ayudas al exterior, porque ves que tiene una política de ayuda de préstamo externo que para los demócratas es vital porque con esa política, no quisiera decir extorsiona, pero sí presiona, vamos a decirlo diplomáticamente, presiona a que otros países hagan lo que Estados Unidos quiere. Trump, por el contrario, y desde los partidarios del America First de todo el siglo XX, era que se recortara a ese enfoque de la ayuda externa para que ese dinero se redistribuyera en las Fuerzas Armadas. Segundo, que se le diera pues una vida digna a los veteranos de guerra para que eso sirviera de ejemplo y motivara a las futuras generaciones
yo le llamo mártires de un sistema belicista, de personas que se incorporaron a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque con mucha seguridad, hasta un 50% de seguridad, que te toca ir a un país al que Estados Unidos quiera llevar la democracia, por decirlo de manera suave. Entonces, este America First es aislarte, recortar la ayuda al mundo, fortalecer a Estados Unidos primero y a partir de lo interno ir nuevamente hacia afuera. Y eso implicaba hacerle recortes a la OTAN, mover tropas de Alemania o de Polonia. Con esa amenaza, entonces, Europa cedía a las presiones de Trump y también, por supuesto, retirarse de Irak y retirarse de Afganistán. La crítica que se le hace a este tipo de personajes y a este tipo de enfoques es que una hegemonía o un país con aspiraciones hegemónicas no podía dejar vacíos, porque desde la teoría realista de las relaciones internacionales, que concibe el sistema internacional como un juego de suma cero en lo que uno gana, el otro lo pierde, dejar un vacío, pues sería llenado por otro jugador. Entonces, ¿quién no lo quiere? Para volver a la pregunta, todos aquellos que consideran que con Trump se dejaron vacíos, que llegó a llenar Rusia y que llegó a llenar China, pero no puedo asegurar en estos momentos, porque no tengo pruebas, aunque tampoco dudas, de que sea la cúpula militar, porque el America First implica darles más presupuesto. Con Donald Trump volvieron otra vez los estadounidenses a gastar 800 mil millones de dólares anuales, tocayo, anuales, en gasto militar, de acuerdo a lo que dice el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, el famoso CIPRI, que lleva el conteo de cuánto gastan los países en la milicia. Entonces, sería una parte y una parte que están ciertamente divididos, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el National Rifle Association, este poderoso lobby que defiende la segunda enmienda constitucional, los rednecks, los cuellos rojos, blancos, los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, esta gente que está con el supremacismo a la orden del día, los grupos de neonazis y ultraderechistas de Estados Unidos que rechazan cualquier injerencia extranjera y cualquier participación de Estados Unidos afuera, por supuesto que sí lo quieren ahí, pero la antítesis de estos son los que dicen, y sobre todo los medios de comunicación, a los que Trump los rebasó por la derecha, dicen, vamos a neutralizar a este señor, pero me parece que lo están agarrando por el lado más fuerte de Trump y más débil de un proceso legal. Oye, tocayo, Donald Trump simboliza, desde mi punto de vista, tú acláramelo, por favor, profundízalo, lo peor ya de un sistema que está en decadencia como el norteamericano. Es decir, o simplemente es el recordatorio de un vicio o vicios que estuvieron ahí desde su origen, ese racismo, ese clasismo, esa belicosidad. Es decir, ¿es el reflejo de un sistema ya en decadencia o es el recordatorio que Estados Unidos pues siempre ha sido así, nada más que anteriormente pues nos presentaban un Bill Clinton con un saxofón, a un Walker Bush con un sombrero de vaquero, ni hablar de los halcones, ¿verdad? El caso de Bush y Reagan fue otra cosa, pero personajes de un rostro más afable, hasta el propio Joe Biden, pero que en el fondo siguen representando lo mismo que Trump. Mira, creo que hoy saliste inspirado y estás haciendo puras preguntas complejas, o que nos llevaría a una tesis de maestría, por lo menos, encontrarle respuestas, ¿no? Más o menos sólidas. ¿Por qué digo esto, mi querido Jesús? Porque, por un lado, si tú ves el promedio de edades del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, en su mayoría, con todo y que se renovó, porque parte de la gran herencia que dejó el trumpismo fue a tres miembros nuevos a tres ministros de la Corte, y con ello dejó a 6 conservadores versus 3 progresistas. Y con eso también, con esos 6, digamos, ministros en el Tribunal Supremo de Justicia, que están ahí hasta que se mueran, logró hacer que leyes xenófobas o otras políticas públicas que se consideran progresistas fueran siendo permitidas, o sea, su destierro fuera siendo permitido en diferentes estados. Cuando tú observas, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos, es un Congreso muy avejentado, en donde difícilmente se ve un relevo generacional,
porque se permite la reelección indefinida y el que tiene más garganta traga más pinole, es decir, aquel congresista que logra congraciarse y posicionarse bien en buenos términos con las corporaciones, los que tienen el dinero, a través de lo que se conoce como los Political Action Committee. Estas son organizaciones, se llaman Non-for-Profit Organizations, es el Comité de Acción Político sin fines de lucro. Pueden gastar cantidades enormes en sus campañas para fortalecer a los que se alinean y para destruir a los que proponen políticas públicas en contra. Entonces tienes un Congreso muy lleno de hombres, como de un 75-25 mujeres, o sea, 75% de hombres, 25% mujeres, la mayoría arriba de los 50 años de edad, para que te des una idea, y en el Senado algo parecido, una imagen parecida. Entonces, 435 congresistas y 100 senadores que son también con edades bastante avanzadas, ¿no? Más del 50% tiene más de 50 años de edad. Si venimos al poder ejecutivo, yo te podría decir, sí, definitivamente Donald Trump representa parte de la putrefacción o parte de lo que ya no sirve o parte de lo que ya caducó del poder ejecutivo en Estados Unidos. Pero luego volteo a ver las opciones, veo a Biden y bueno, Biden hasta me da pena cada que habla que se le vaya a olvidar algo o que se vaya a caer cada que da 3 pasos. Entonces, estamos hablando de un sistema, de una gerontocracia que sigue replicando las políticas un tanto obsoletas para estos tiempos tan cambiantes y tan rápidos que hace 40 o 50 años le sirvieron a sus propios mentores y que ahora se encuentran con grandes dificultades porque ya se encuentran con una China superpotente en términos económicos al exterior y se encuentran con una Rusia capaz de ponerse en paridad en términos militares, cosa que hace 40 o 50 años todavía no estaba tan claro. Pero entonces lo que están tratando de replicar de hace 40 o 50 años ya no les está funcionando en este momento. Así que no solamente es Trump, sino es todo este sistema que lo acompaña desde lo judicial, desde lo legislativo y desde el poder ejecutivo, tocayo. Usted lo acaba de escuchar, el doctor Jesús López Almejo, mi querido tocayo, admirado, respetado, de verdad. Yo te agradezco mucho estos minutos para nuestro canal, tocayo. Al contrario, siempre un honor, un placer, un gustazo.